Muy buenas tardes, profesor Giovanni. Mi nombre es Marichel Ortega y en el día de hoy voy a hablarles sobre el capítulo 7 que lleva por título Técnicas de estimación de costos. Como introducción, podemos decir que como los estudios de ingeniería económica tienen que ver como los resultados que se extienden hacia el futuro, una etapa que es fundamental para el procedimiento del análisis es la estimación de los flujos y de efectivos futuros para las alternativas que sean factibles en ese entonces. Una decisión basada en el análisis es adecuada solo a la medida en que las estimaciones de dichos costos e ingresos sean representativas a lo que ocurrirá en la posterioridad. Un enfoque integrado. El enfoque integrado incluye tres componentes básicos que son estructura del desglose de trabajo, estructura del costo y el ingreso y las técnicas de estimación que son los modelos. Para la estructura del desglose del trabajo, esta es una técnica para definir en forma explícita los elementos de trabajo de un proyecto y sus interrelaciones con los niveles de detalle sucesivos, lo que a veces se llama estructura de los elementos del trabajo. Para la estructura de costo y el ingreso, que en este caso es la clasificación, se hace una delineación de las categorías de costo e ingreso para las estimaciones de los flujos de efectivo en cada nivel de EDT, o mejor conocido como la estructura del desglose del trabajo. Y para las técnicas de estimación, que son los modelos, se utilizan modelos matemáticos seleccionados para estimar los costos e ingresos futuros durante el periodo de análisis. Estos tres componentes básicos, junto con las etapas integradoras del procedimiento, proporcionan un enfoque organizado para desarrollar los flujos de efectivo de las alternativas presentadas. La estructura del desglose del trabajo. La técnica EDT es una herramienta básica en la administración de proyectos y es una ayuda fundamental en un estudio de ingeniería económica. La EDT sirve como marco de referencia para definir todos los elementos de trabajo del proyecto y las interrelaciones que guardan para obtener y organizar información, eh, desarrollar los datos relevantes del costo de ingreso e integrar las actividades de administración del proyecto. Si no existe una EDT y el proyecto es de tamaño mediano, el primer paso para la preparación de los flujos de efectivo debería ser desarrollar una. Aquí tenemos, en la imagen podemos observar más o menos cómo es la estructura del desglose del trabajo. Claro, eso es dependiendo del tamaño del proyecto. Un proyecto pequeño, un proyecto mediano y un proyecto grande o a gran escala. En el nivel 1 está el objetivo básico del proyecto. En el nivel 2, que está marcado en azul, está la dependencia del nivel 1 y en el nivel 3 están las subdependencias del proyecto. Que esto básicamente es cómo debe ser la estructura como tal. La estructura del costo y el ingreso. Esta estructura se emplea para identificar y categorizar los costos e ingresos que se necesita incluir en el análisis. Dentro de esta estructura se desarrollan y organizan datos detallados para usarlos con las técnicas de estimaciones con la finalidad de preparar las estimaciones en el flujo de efectivo. Y las técnicas de estimación, que en este caso son los modelos. El propósito de las estimaciones es de desarrollar proyecciones de flujo de efectivo no genera datos exactos acerca del futuro, lo cual es prácticamente imposible. No es de esperarse una estimación preliminar u otra final otra final que sea exacta. En vez de ello, debe adaptarse en forma adecuada a lo que se necesita a un costo razonable y es frecuente que tenga una presentación en forma de rangos de números. La estimación de modelos presenta tres pasos fundamentales. Uno es la estimación del orden de magnitud, que esta se usa en la etapa de planeación y evaluación inicial de un proyecto. La número dos son las estimaciones de semidetalle o de presupuesto, que estas son empleadas en la etapa de diseño preliminar o conceptual del proyecto. Y por último, y no menos importante, están las estimaciones definitivas de detalle. Estas son utilizadas en la etapa de ingeniería de detalle o construcción de un proyecto en general. Las técnicas selectas de estimación, modelos. Tenemos dos, que es la técnica unitaria y la técnica del factor. La técnica unitaria implica el uso de un factor por unidad
que se estima con eficiencia. Algunos ejemplos para la misma son los ingresos por milla, los costos de combustible por kilowatt por hora, ahorros anuales por cada 500 horas de operación, costo de capital por teléfono instalado y los ingresos por cliente atendido. Tales factores, cuando se multiplican por la unidad apropiada, arrojan una estimación del costo total, ahorros o ingresos del proyecto. Si bien la técnica unitaria es muy útil para los fines de estimación preliminar, los valores en promedio que se obtienen llegan a ser erróneos. En general, los métodos más detallados producirán una exactitud mayor de la estimación. La técnica del factor. La técnica del factor es una extensión del método unitario dentro de una estrategia básica de segmentación en la que se suma el producto de varias cantidades o componentes y se agrega cualesquiera de los componentes estimados en forma directa. La técnica del factor es de utilidad particular cuando la complejidad de la situación por estimar no requiere un EDT, pero están implicadas en diferentes partes. La estimación paramétrica de costos. Para la estimación paramétrica de costos, tiene una división de técnica de ajuste de potencias y aprendizaje y mejora. La técnica de ajuste de potencias, que en ocasiones recibe el nombre de modelo exponencial, se utiliza con frecuencia para desarrollar estimaciones de inversiones de capital para plantas y equipos industriales. Esta REC supone que el costo varía en función del cambio de la capacidad o el tamaño elevado de alguna potencia. Para el aprendizaje y mejora, una curva de aprendizaje es un modelo matemático que explica el fenómeno del aumento de la eficiencia de un trabajador y de la mejora del rendimiento de una organización a partir de la producción repetida de un producto o servicio. El concepto básico de las curvas de aprendizaje es que algunos de los insumos, por ejemplo, los costos de energía, las horas de trabajo, los costos de material o la hora de ingeniería, se disponen por unidad de salida y conforme a eso incrementa el número de unidades a dar. Para el desarrollo de una relación de estimación de costos, o mejor conocido por sus siglas REC, debemos de seguir ciertos pasos que son fundamentales para la misma, como la definición del problema, obtención y normalización de datos y el desarrollo de la ecuación REC. Para la definición del problema, podemos decir que un problema bien definido es mucho más fácil de resolver. Y para fines de la estimación del costo, una forma excelente de describir los elementos de un problema es la EDT. La obtención y la normalización de los datos. Los datos pueden recopilarse tanto de fuentes internas como externas. Los costos de proyectos similares del pasado son una de las funciones de datos. Otra fuente de información es la información publicada acerca de los costos. Sea cual sea la fuente de procedencia, es importante que se encuentren disponibles datos técnicos además de los de costo, ya que estos van a describir las características físicas y el rendimiento que hay en el sistema. El desarrollo de la ecuación de la REC. El paso que sigue para la obtención de una REC consiste en formular una ecuación que refleje con cierta relación entre las guías de costos seleccionadas y el costo del proyecto. Una forma sencilla y muy efectiva de determinar la forma que tiene la ecuación apropiada de la REC es trazando la gráfica de los datos. Si la gráfica de los datos en papel normal parece seguir una línea recta, entonces sugiere utilizar una relación lineal. Y si aparece una línea curva, entonces hay que graficar los datos en un logarítmico o un semilogarítmico. La estimación de los costos en el proceso de diseño. Los elementos para la estimación de los costos en el proceso de diseño tenemos tres subdivisiones que nos presenta el texto. Entre ellas están los elementos del costo de producto y las estimaciones abajo arriba. Los costos del producto se clasifican en directos e indirectos. Los costos se asignan con facilidad a un proyecto específico, mientras que los indirectos no son tan sencillos de asignar a cierto producto. Los costos de manufactura tienen una relación distinta con el volumen de producción en cuanto a que pueden ser fijos, variables o semivariables.
Y los costos de ingeniería y diseño consisten en diseños, análisis y dibujos junto con los gastos diversos, tales como la reproducción de los documentos. Ahora veremos el costo objetivo y diseño por costo de enfoque de arriba a abajo. El costo objetivo se inicia con la realización de estudios de mercado para determinar el precio de la venta del producto del mejor competidor. Este costo objetivo se obtiene con la deducción de la utilidad que se desea del precio de venta del mejor competidor. Esto quiere decir que, basándolo en una fórmula, podemos decir que el costo objetivo es igual al precio del competidor menos la utilidad que se desea. Y bueno, como lo acabo de decir, la unidad que se desea se expresa con frecuencia como un porcentaje del costo total de manufactura y se llama utilidad marginal. La ingeniería del valor. El objetivo de la IV, o mejor conocido como ingeniería del valor, es muy parecido al del diseño por costos, y la finalidad de la IV es proporcionar las funciones que se refieren del producto a un costo mínimo. La ingeniería del valor necesita el examen detallado de las funciones del producto y el costo de cada una de ellas, además de una revisión completa de las especificaciones del producto en general. Y podemos decir que la IV también se aplica en forma repetida durante la fase del diseño conforme se dispone la información nueva. Estimación de los flujos de efectivo para un pequeño proyecto típico. Para esto tenemos tres pasos, o bueno, no tres pasos, sino como tres maneras de hacerlo. La EDT, que es la estructura de desglose del trabajo que la hemos venido hablando anteriormente, para un proyecto pequeño se puede reducir de forma significativa el número de niveles y el alcance de la EDT. Y a veces es posible combinar en una hoja de cálculo EDT con la estructura de costo e ingreso para desarrollar las estimaciones. La estructura de costo e ingreso. El número de las categorías de costo e ingreso y los elementos requeridos pueden reducirse para la mayoría de los proyectos pequeños. Y las técnicas de modelo, por lo general las estimaciones de costos e ingresos futuros son menos complejas en los proyectos pequeños. Sin embargo, todavía serán necesarias las técnicas que hemos estudiado anteriormente o que les he mencionado. Como conclusión, puedo decir que el desarrollo de flujos de efectivo para cada alternativa de un estudio es una etapa crucial en el procedimiento del análisis de la ingeniería económica. La EDT es una técnica poderosa para definir todos los elementos de trabajo y sus interrelaciones a un proyecto. A mi concepto es una herramienta fundamental en la ingeniería de la administración del proyecto y es un auxilio vital en un estudio de ingeniería económica. Y como tercera conclusión, puedo decir que el desarrollo de una estructura de costo e ingreso ayudará a garantizar que un elemento de costo o una fuente de ingreso no se pase por alto en un análisis de ingeniería económica. Muchas gracias.